Ahora recuerde que en la aplicación de Church Centers, ahí están las notas de este mensaje. Si usted quiere seguirlas, ahí están. Acompáñeme a la escritura, por favor, y vamos a estar leyendo en Efesios capítulo 5, en el versículo 19 y 20. Continuamos con la carta a los Efesios y leemos la palabra del Señor. Cuando usted lo tenga, dice un amén, hermano. Efesios 5, versos 19 y 20. ¿Lo tiene, hermano? Dice así: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. La semana pasada todavía recibimos del apóstol Pablo algunas correcciones a nuestra vida. El verso 16, 17, 18 nos habló acerca de no vivir, si usted recuerda, no vivir como necios, ¿se acuerda? Sino vivir como sabios. La Biblia dice, viviendo como sabios, no andemos como necios, dice la Escritura. Y peor aún, en las prácticas del mundo o las prácticas de la carne que antes practicábamos, el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ahí terminamos una serie de correcciones que el apóstol Pablo está haciendo al creyente. Pero ahora, del verso 19 al 20, se introduce a hablarnos acerca de una nueva dimensión de vida. El creyente fue sacado de las tinieblas para vivir una dimensión más alta, una dimensión espiritual más elevada. Por favor, no se vaya a equivocar en creer que vivir una dimensión más alta o una dimensión más elevada espiritualmente te hace más orgulloso. No es así. Mientras más espiritual somos, más humildes debemos ser. La espiritualidad no es algo del cual uno debe de enorgullecerse en la carne. Debe de enorgullecerse en Dios y decir: Señor, yo me siento alegre, contento y orgulloso de que tú me hayas llamado de las tinieblas a la luz admirable. Pero no me hace orgulloso delante de la gente o mayor delante de las personas. Esta dimensión de vida es totalmente a la vida que viven las personas que no tienen a Cristo. Las personas que no tienen a Cristo normalmente están marcados por las quejas, por las angustias, por las críticas, por los defectos, por las cosas negativas. Cada vez que hablan, a veces hablan, de hecho la Biblia lo dice, de lo que hay en el corazón, habla nuestra boca. Y entonces cuando la gente está pasando por tristezas, habla de tristezas. Cuando la gente está pasando por pruebas, por dificultades, hablan de sus dificultades, se quejan y están, eso es lo normal. Pero el creyente lleno del Espíritu Santo es llamado a un nuevo estilo de vida, a un nuevo idioma, a una nueva actitud. Cuando hablo de idioma, no estoy hablando del inglés, ni del español, ni del francés, ni del griego. Estoy hablando del idioma espiritual que habla un nacido de nuevo y una persona que está llena del Espíritu. Va a ver que una persona llena del Espíritu
no vive quejándose. Una persona llena del Espíritu no vive señalando a la gente, criticando a los demás. No. Una persona llena del Espíritu habla de la paz que tiene adentro, habla del gozo que tiene adentro, habla del amor que tiene adentro. Ese es el lenguaje y esa es la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando leímos el pasaje, dice: hermanos, cuando ustedes se reúnan, hablemos himnos, hablemos cánticos espirituales. En otro pasaje el apóstol agrega que hay cuando se reúnen, hay doctrina, hay palabra revelada, hay verdades de Dios. Eso debería de ser nuestra manera de vivir y nuestra manera de hablar. Entonces Pablo nos llama a una dimensión más elevada. Y yo quiero mostrarle cómo se ve una persona que vive en otra dimensión. Aleluya, aleluya. ¿Me doy a entender, hermano? No fuera de este mundo, no, dentro de este mundo, pero en otra dimensión espiritual. Y va a ver que no se parece a lo que a veces nosotros podríamos estar viviendo. Pero ese es el llamado del apóstol Pablo y ese es el llamado del Señor a nuestra vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Acompáñenme a Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 16 al 18. Mire la actitud del que vive en una nueva dimensión. Estoy hablando de creyentes, no estoy hablando de gente de otro lado, de creyentes. Mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice: estad siempre, ¿cómo dice, hermano? Gozosos. Verso 17: orad sin cesar. Verso 18: dad gracias en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aquí el primer elemento de cómo se ve un creyente que vive en otra dimensión: vive siempre con gozo, siempre. El día martes creo que les mencioné que cómo es que uno puede vivir con gozo en medio de las pruebas y en medio de las aflicciones. Y yo le dije: no es que usted se goce por lo que está viviendo de la prueba, sino que uno se goza en saber que en medio de la prueba vamos a ver al Dios que hace maravillas y que hace milagros. En medio de la prueba es la oportunidad que Dios usa para mostrar su poder, para mostrar su amor, para mostrar, hermanos, su respaldo a tu vida. Y entonces uno se goza porque dice: estoy pasando por escasez, entonces voy a ver al Dios proveedor de mi vida. Dele un aplauso al Señor si se anima. ¿Se da cuenta? No me gozo de que no tengo. Me gozo de que voy a ver la mano proveedora del Dios de los cielos. Es la diferencia. No me gozo de la enfermedad que estoy viviendo. Me gozo de que puedo ver al Dios sanador en mi vida, porque Dios es el que sana toda enfermedad. Y podría decirme: hermano, y si no me sana, pues gócese, porque le están formando su carácter. Dele un aplauso al Dios de los cielos. Amén. Le van a enseñar, quizás no le van a enseñar al Dios que sana, sino al Dios
que le enseña a ser paciente, a seguir esperando en Dios. Entonces uno debe de gozarse, pero ¿cuál es la diferencia entre uno que vive gozándose y en el que no vive gozándose? En las dimensiones, uno empieza a oírlos y uno empieza a oír solo quejas. Ay, viera cómo me está yendo, bien, viera, Dios, sí, solo cayendo me paso y viera cómo me está yendo y mira. Entonces uno empieza a oír las quejas. Pero el gozoso, el de gozo dice: fíjese que estoy pasando por algunas pruebas, pero en esas pruebas estoy viendo la mano de Dios, estoy viendo el poder de Dios, estoy viendo la misericordia de Dios, estoy viendo la grandeza de Dios. Entonces uno ve que está viviendo otra dimensión. ¿Cuántos dicen amén, amén? ¿Me doy a entender? El gozo del Señor es un sello de los nacidos de nuevo. Es un sello. ¿Por qué digo sello? Porque ese gozo viene del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está en nosotros. Ya la Biblia dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. En el Salmo 126, verso 1, el pueblo de Israel experimentó ese gozo cuando estaba en cautiverio. Fíjense, el Salmo 126, verso 1 dice de la siguiente manera. ¿Lo tiene, hermano? Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos, ¿cómo dice, hermano? Seremos como los que sueñan. Dejémoslo hasta ahí. Quiero que note que el pasaje es un pasaje profético, pero es una promesa que Dios le había dado a Israel. Israel estaba viviendo en cautividad, estaba viviendo en esclavitud, 70 años en Babilonia. Pero estando en esclavitud, Nehemías, Esdras, que eran profetas de Dios también, trajeron palabra al pueblo de Dios y les dijeron que ese cautiverio, que esa esclavitud no era para siempre. Daniel indagó diligentemente en las escrituras y encontró que el cautiverio tenía un tiempo final, 70 años de cautiverio, y se alegró por lo que encontró en la palabra. Entonces yo quiero que usted vea que el salmista escribe y dice que cuando seamos liberados, cuando Jehová libere la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Pero note por favor que él no está diciendo ya estoy libre. No está diciendo eso. No está diciendo ya salimos de la cautividad. No, dice saldremos de la cautividad. Y cuando salgamos seremos como los que sueñan. Porque hay gente que hasta los sueños ya perdió. Cuando las pruebas vienen y cuando las necesidades vienen, hasta los sueños se pierden. Hermano, ¿y cómo está? Ay, bien, hermano, yo ya no sé ni qué hacer. Ya no hay para dónde agarrar. Yo creo que ya no hay futuro para mí en la vida. Yo creo que ya no hay nada que. Entonces, perdió los sueños ya. Solo hasta que viene promesa de Dios es que entonces uno puede volver a soñar en Dios. Amén, amados. Vaya, entonces note por favor, si usted y yo hemos creído en las promesas del Señor, usted y yo podemos gozarnos, porque las promesas del Señor nos dicen que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Dele un aplauso al Señor si se anima. Esa es promesa. Vaya. Pero fíjese, hermano, que el avivamiento que traía esa esperanza fue grande en Israel. Fue muy grande.
Acompáñenme al Salmo capítulo 108, versículo 3. La liberación que Israel tuvo de la esclavitud trajo un tiempo de avivamiento espiritual. Ese avivamiento trajo arrepentimiento, trajo lágrimas, pero también trajo un cambio de ánimo, trajo un cambio de estado de actitud y de ánimo en el corazón del pueblo. El Salmo 108, verso 3 dice: te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, hermano, que el avivamiento de Dios, cuando uno cree las promesas del Señor y se deja llenar del Espíritu, eso provoca un avivamiento en nuestra vida. El avivamiento quita las tristezas, el avivamiento quita las angustias, quita las aflicciones, quita las tristezas y las cambia por gozo, quita las angustias y las cambia por esperanza. Amén. Las cambia. Entonces, para vivir avivado en el Espíritu o para vivir en otra dimensión, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Esa llenura no es, hermano, esa llenura no es una opción, es una necesidad del creyente. Es una necesidad. No, usted no puede decirle a Dios: mire, no, Señor, yo no necesito de tu Espíritu, yo puedo solo. ¿Cuándo usted? ¿Cuándo va a poder usted solo? ¿A dónde va a llegar usted solo? No va a llegar a ningún lado. Por eso la Biblia dice que cuando estamos pegados a la vid, somos fructíferos. Pero si nos separamos de la vid, nos separamos de Dios, nos secamos. Nos secamos y nos morimos. Por eso la Biblia dice: separados de mí, nada podéis hacer, dice la Biblia. Pero unidos al Señor, vamos a ser gente fructífera, gente con gozo, gente con paz, gente con, hermano, gente con esperanza, gente con fe. Yo no sé cómo quiere vivir usted. Si quiere vivir la vida en angustias, en aflicciones, en aprietos y no ver ninguna luz, pues no necesita a Dios. Para eso no necesita a Dios. Pero si quiere vivir una vida, aunque en medio de las aflicciones, pero con gozo, en medio de las pruebas, pero con esperanza, en medio de las tribulaciones, pero con fe en el Señor. Eso es vivir en otra dimensión. Alguien me dijo a mí alguna vez, me dijo: pero es que eso del evangelio, qué aburrido, solo en la iglesia pasan ustedes, me dijo. Qué aburrido eso, solo de canta y canta, alabaré, 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 alabaré. Qué aburrido eso. Yo le dije: no has tenido la experiencia de vivir con Cristo y vivir en el evangelio, porque cada día es una prueba de fe en nuestra vida. Cada día es una experiencia donde puedes ver el amor de Dios derramado en tu vida y en tu casa. Así que uno decide si vivir sin Dios o vivir con el Señor. No le estoy diciendo que no va a tener pruebas o dificultades, pero le estoy diciendo que Dios va a estar con usted, porque Dios lo ha prometido. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, mire, este avivamiento a veces nos trae arrepentimiento. Este avivamiento a veces nos trae lágrimas, pero también nos trae cambios de ánimo. Pero cambios de ánimo, no vaya a creer, hermano, que Dios lo va a meter en depresiones. No, Dios cambia nuestro lamento. ¿En qué dice, hermano? Dios cambia nuestro lamento en baile. Dios cambia nuestro luto en alegría. Dios cambia nuestros valles
en montes de altura. Dios cambia nuestras sequedades por oasis fructíferos de Dios. Esos cambios son los que Dios quiere hacer en nosotros. Pero para eso tenemos que aprender a vivir en otra dimensión. Salmo 22, versículo 22. Salmo 22, verso 22. Dice así: anunciaré tu nombre a mis hermanos y en medio de la congregación. ¿Qué dice, hermano? Mire hermano, este texto, aunque también tiene que ver con el Cristo que se mueve en medio de la congregación, es importante entenderlo. Porque cuando usted viene al culto, usted tiene dos opciones. Cuando usted viene al servicio, usted tiene dos opciones: o ser una persona que mira todo lo que pasa en el culto, es decir, un asistente, ¿verdad? O puede ser uno que participa en el culto. El que participa en el culto alaba, adora, ora, grita si hay que gritar, se goza, se derrama su corazón delante del Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo nos dijo allá por Romanos capítulo 12, me parece, que dice que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional, dice. Entonces, cuando venimos a congregarnos, se nos puede ir el tiempo estar mirando a todos como ventilador. Aleluya. Se nos puede ir el tiempo en estar, mire, observa y observa y observa, puro ventilador uno. O le dedicamos el tiempo a Dios para adorarle y para exaltarle. Yo le aseguro que va a salir más edificado si usted adoró al Señor. Si usted no hizo nada, va a salir igual. Va a salir igual. Dice, ¿y a qué vine al culto? No, pues no vino a nada, porque no hizo nada. Pero si adora al Señor, yo le aseguro que Dios lo va a bendecir, lo va a llenar, lo va a multiplicar, lo va a rescatar, va a cambiar su lamento en alegría del Señor. Algo va a pasar. ¿Sabe por qué lo digo con tanta seguridad? Porque donde Cristo pasaba, siempre Dios hacía un milagro. Siempre. Donde Cristo pasaba, siempre había milagros de Dios. Siempre habían maravillas. Donde no hizo nada, porque también hubo lugares donde no hizo nada. La Biblia dice que hubo ciudades donde no hizo nada. Pero no hizo nada por la incredulidad de la gente. Porque la gente no lo dejaba entrar, no creían en él, y entonces no lo dejaron entrar. Pero si usted lo deja entrar en el corazón, algún milagro va a hacer Dios. Si usted no lo deja entrar, pues se fue igual. Aleluya. ¿De cuáles queremos ser nosotros? De los que Dios hace un milagro en nuestra vida. Dele un aplauso al Dios de los cielos. Vaya. Hay otro elemento aquí. Entonces, mire esto, qué lindo. Los que viven en otra dimensión viven con gozo. Los que viven en otra dimensión viven cantando, viven alabando a Dios, viven exaltando, aún en las pruebas, pero siguen cantando. No se les apaga la canción, no se les apaga, hermano, no se les cierra su boca, sino que siguen alabando y siguen alabando. Y un ejemplo muy lindo en la Biblia es cuando Pablo está encarcelado. ¿Se acuerda usted? Está en la cárcel junto a Silas.
los meten en la cárcel y dice que Pablo y Silas empezaron a cantar a Dios en la cárcel. ¿Se puede cantar en una cárcel, hermano? Sí, mientras no lo callen. Mientras no lo callen se puede. Y la Biblia dice que los presos oían a Pablo y a Silas cantar. Y por supuesto, como cantaron y adoraron a Dios, algo sucedió. La cárcel tembló. Hubo un terremoto. Se abrieron las puertas de las cárceles. Las cadenas se rompieron. Y los que estaban presos fueron libres por el poder de Dios. Cuando usted y yo alabamos al Señor, hay libertad. Eso es vivir en otra dimensión, en pruebas, pero no estamos derrotados. Estamos esperando la misericordia del Señor. Pero aquí hay otra dimensión importante. Ya hablamos del gozo del Señor. Los creyentes en otra dimensión se gozan. Los creyentes en otra dimensión alaban, exaltan al Señor. Colosenses 3, verso 16, nos da otro elemento importante. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando, otra vez, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La parte segunda del verso ya lo vimos. Los creyentes viven en una dimensión de gozo y en una dimensión de alabanza. Las pruebas, las dificultades no les apaga la alabanza al Señor. Pero aquí hay otro elemento importante para los que viven en otra dimensión. La palabra de Dios abunda en los corazones del creyente. Sobreabunda la palabra de Dios en nosotros. ¿A qué me refiero con que la palabra de Dios sobreabunda? Que usted y yo, hermanos, nos estamos llenando constantemente de palabra de Dios, y cuando viene el tiempo de la necesidad, entonces el Espíritu agarra de la palabra que ya tiene adentro y se la recuerda. Y el Espíritu la trae a nuestra memoria y nos hace recordar que lo que usted y yo ya vivimos, otros ya lo vivieron también. Y cómo Dios actuó en sus vidas, también puede actuar Dios en nuestra vida de la misma manera. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Sabe por qué los reyes del Antiguo Testamento, cuando se sentían afligidos porque venía algún peligro, algún ejército enemigo, y entraban en alguna angustia, ¿sabe qué era lo que hacían? Dice que mandaban a llamar a los escribas. Y los escribas traían los rollos de las historias bíblicas. El libro de Crónicas, fíjense, los libros de Crónicas las traían y hacían que los escribas leyeran las escrituras. Y al leer las escrituras descubrían que Dios sigue siendo fiel, que Dios sigue siendo poderoso, que Dios sigue siendo milagros, y se gozaban, y sus almas entraban en paz y en seguridad con Dios. Ahora, usted diría: hermano, pero yo no tengo escriba. ¿A quién le digo que me la lea? No necesita escriba. Usted tiene al Espíritu Santo adentro. El Espíritu os recordará la palabra de vida que está dentro de ti. Cuando usted esté en aflicción, dice: ¿por qué esta enfermedad? No sé. Bueno,
y lo lleva el Señor a la Biblia y le enseña cuántos Dios ha sanado, a cuántos Dios ha levantado, a cuántos hasta muertos resucitó el Señor. Y entonces nuestra alma entra en paz. Entonces el que vive en otra dimensión tiene palabra abundante en el corazón. Tiene palabra abundante, palabra que constantemente empieza a recordar el Espíritu. Por eso es importante. ¿Ha visto usted en Proverbios que habla de los animales más pequeños? Y de cada uno de ellos nos da ejemplos maravillosos. Por ejemplo, de las hormigas, dice Proverbio, de las hormigas, dice, qué sabiduría de las hormigas, que en el tiempo de verano van y recogen toda la comida necesaria y la llevan a sus almacenes, a sus bodegas, y llenan sus lugares de comida para que en el tiempo del invierno no se mueran de hambre. ¿Cuántos dicen amén? Se llenan ellos y llenan sus almacenes. Y mira, hermano, puede estar cayendo rayos, tormentas, huracanes y de todo, y ellos allá abajo, chiste y chiste, hermano, risa y risa, porque tienen todo lo necesario allá abajo. Nosotros no somos hormigas, ¿verdad? Usted no es hormiga, pero somos más sabios, más inteligentes que las hormigas. El gran problema es que no llenamos nuestras bodegas de palabra. Buscamos la cura cuando ya estamos enfermos. Aleluya. Míreme para acá, por favor. No nos llenamos de palabra de Dios a tiempo. Hermano, ¿qué me recomienda leer en la Biblia? Porque viera que estoy atormentado de tanta prueba, hermano. Pero si eso debió haberse llenado antes de la palabra. Antes. Pero las hormigas son sabias. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuántos queremos ser sabios, hermano? Levanten la mano los que quieren ser sabios. Estudie la Biblia ahora. Estudie la Biblia ya. Hermano, no, pero si no estoy pasando ninguna prueba. Si por eso es que hay que estudiarla hoy. Para que cuando venga el día malo, usted y yo estemos preparados. Usted y yo estemos listos. ¿Se acuerda, hermano, que Jesús fue probado, tentado en el desierto? Y el Señor sacaba de su almacén. Y le decía el diablo: ¿así que tú eres el Hijo de Dios? No te creo que eres el Hijo de Dios. Tú has de ser un impostor. Pruébame. Eso no lo dice la Biblia, eso lo digo yo. Le estoy agregando ahí. Y el diablo: pero pruébame que tú eres el Hijo de Dios. Si eres realmente el Hijo de Dios, haz que se conviertan estas piedras en pan y te las comes. Y el Señor le dijo: escrito está en la Biblia. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué se defendió el Señor? Con palabra que ya tenía dentro. No, el Señor no empezó a buscar el pergamino en ese momento, hermano. No buscó el rollo, no dijo: ¿dónde está el sacerdote? ¿Dónde está el escriba? No, ya estaba dentro. Lo que usted y yo necesitamos para pasar las pruebas, para pasar las tentaciones, es abundancia de palabra en nuestra vida, para que el Espíritu la tome en el momento justo
y entonces pueda venir una palabra de Dios que nos aliente, que nos edifica. Bueno, ¿y yo por qué estoy? ¿Y yo por qué estoy angustiado? ¿Y yo por qué estoy afligido? Por esto y por esto. ¿Acaso Dios no ha hecho milagros? ¿Acaso Dios no ha hecho maravillas? ¿Acaso Dios no ha sacado hombres de la misma situación en que yo estoy? Y entonces uno recuerda la palabra. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? ¿Acaso yo no? ¿Se acuerda usted que David cayó en un momento, cayó en angustia? Y David le empezó a hablar a su alma y le dijo: alma mía, aleluya, alma mía, ¿por qué te afliges? Alma mía, ¿por qué te angustias? Espera en Jehová, porque aún he de alabarte, oh Dios de los cielos. Le habló a su alma. La palabra de Dios le habla a su alma para que entre en cordura, entre en paz, entre en tranquilidad. Por eso una buena medicina, hermano, cuando de repente usted está algo afligido, oiga alabanzas, oiga palabra de Dios, oiga. Y va a ver que su alma va a entrar en reposo del Señor, va a entrar en reposo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, sigamos un poquito más. Fíjese que yo anoté aquí que la Biblia es el idioma del reino de Dios. Esta es la forma en que Dios habla a su creación y a su pueblo. Fíjese, hermano, que es interesante que hasta las criaturas que Dios había creado en el tiempo de Noé entendieron el lenguaje de Dios. Entendieron el lenguaje de Dios. Porque en el tiempo en que Noé estaba diciéndole: viene un diluvio, viene una tormenta y va a inundarse todo aquí, ellos no oyeron, no entendieron el lenguaje. Pero los animalitos sí, hermano. Allá venía don Conejo y doña Coneja. Allá venían para adentro. Allá venía don Pavo y doña Pava. Allá venían para adentro. Mire pues, hasta los que no creíamos que pudieran entrar, allá venía don Burro y doña Burra. Hasta el burro entendió el gran poder de Dios, hermano. Entiende, la creación entiende el lenguaje de Dios. Nosotros debemos aprender a entender el lenguaje de Dios. Ese lenguaje está en su palabra. Estúdielo, léala, llénese, y esa palabra va a ver que va a empezar a hablar a su corazón. Hebreos 1, verso 1 y 2. Voy a ir rápido porque el tiempo me avanza. Hebreos 1, verso 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Verso 2: en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién nos habla hoy, hermano? ¿Quién nos habla hoy? Nos habla el Hijo. Y nos habla el Hijo a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Nos habla el Hijo. Entonces, todo lo que usted y yo necesitamos saber para vivir en otra dimensión espiritual está en la palabra. Por eso es que necesitamos acudir a ella. Esta dimensión está en la palabra, y la Biblia es el manual en el que Dios nos comunica todo. En ella se halla todo lo necesario para la vida, para la práctica cristiana, para la eternidad. Aquí está en la Biblia. Mateo 6:33 nos habla, por ejemplo,
de una pregunta que siempre los creyentes nos hacemos. Señor, ¿cómo hago para que yo sea una persona próspera? Aquí está la clave. Para ser una persona próspera hay que hacer esto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿De qué cosas está hablando? Usted puede leer el capítulo 6 y está hablando de lo que el ser humano tiene necesidad. Nos preocupamos de lo que hemos de comer mañana. Nos preocupamos de lo que hemos de vestir. Nos preocupamos acerca del trabajo. Nos preocupamos acerca de la casa. Nos preocupamos acerca del carro. Nos preocupamos de todas las cosas materiales. Pero la clave para tener las cosas materiales está: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Los seres humanos nos desvivimos en buscar lo material, cuando la prioridad debería de ser en buscar lo espiritual. Porque buscando lo espiritual, lo material va a venir solo. Se va a añadir solo. Por favor, no me vaya a malinterpretar. El pastor dijo que deje el trabajo. No me vaya a malinterpretar. El pastor dijo que cruce las manos y que empiece a orar y que van a venir. No estoy diciendo esto. La Biblia dice que para todo hay tiempo, para todo. Pero tu prioridad debe de ser el Señor, y todo lo demás se va a ir ubicando en su lugar. Dios te va a encargar de abrir puertas de trabajo. Dios se va a encargar de proveerte. Dios se va a encargar de darte gracia, hermano. Mire, hermano, ¿sabe por qué prospera la gente en una empresa? Porque Dios le da gracia. Y entonces cae en gracia ante los jefes, ante los supervisores, ante los dueños. Uno cae en gracia. Pero esa gracia no es usted ni yo, es Dios en nosotros. Esa gracia te abre puertas. Esa gracia te abre infinidad de cosas. Esa gracia es la que tenemos que pedir delante del Señor. Amén, hermanos. Vaya, vamos un poquito más. El tiempo nos avanza. Vamos a Isaías 65, verso 18. Todo lo demás del estudio me voy a saltar una parte. Está ahí en notas, usted lo puede ver, pero voy hasta la conclusión por causa del tiempo. Isaías capítulo 65, verso 18. ¿Lo tiene? Dice así el texto: mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Eso es lo que Dios quiere traer a nosotros. Nosotros no somos israelitas, no somos judíos, pero somos parte del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios que Dios injertó en el pueblo de Israel. Somos un injerto, hermano. Nosotros somos un injerto. Viéndolo desde ese ángulo, somos un pueblo injertado, un pueblo nacido de nuevo, un pueblo bienaventurado. Porque Dios quiere cambiar nuestra tristeza, nuestras angustias, por el gozo del Señor. Fíjese que el creyente que vive en el reino de Dios vive con gozo, gratitud, palabra, comunión, cantos y alabanza. Esa es la dimensión en que vive el creyente. Así está marcada la vida del cristiano. Bien diferente a la vida del que no tiene a Dios, ¿va? Se queja, vive triste, vive amargado, es que no tiene a Dios, tiene razón.
Pero si usted tiene al Señor, no puede vivir como la gente que vive en el mundo. Hemos sido llamados a otro estilo de vida. Y Pablo nos lo recuerda en el texto. Hermanos, cuando ustedes se reúnan, hablen con alabanza, hablen con himnos. Ese es el nuevo lenguaje, el nuevo idioma, la nueva actitud de vida. Vuelvo a repetir, no que no pasemos por prueba, pero en la prueba nos gozamos porque Dios está con nosotros. Quiero terminar con este ejemplo, un ejemplo maravilloso, porque en el libro de Daniel, cuando a los 3 hebreos que no obedecieron al rey, los lanzaron al ¿cómo se llama? Al horno de fuego. Los lanzaron a 3, ¿se acuerda? En el horno de fuego. Pero dice que el rey inmediatamente se asustó, porque vio hacia adentro. Parece que él tenía vista panorámica en platea. Tenía, ¿cómo le llaman a los que tienen VIP? ¿Cómo es? VIP. Tenía VIP para ver a lo que arrojaban adentro. Y entonces él vio, en lugar de 3, vio 4 allá adentro. Y no los vio quemándose, los vio alegres. Mire, eso no lo dice la Biblia, pero yo me sospecho que hasta danzando, hermano, de gozo con el Señor, porque dice: veo un cuarto varón, y ese parece que es hijo de los dioses. Porque él no sabía, pero era Cristo. Era Cristo el que estaba con los 3. ¿Se puede uno gozar de esa manera en medio del horno de fuego? Sí se puede. Yo no sé qué prueba estés pasando o qué situación estés viviendo, pero si Cristo está contigo, vas a salir del horno. Vas a salir de ahí sin humo, nada quemado, ni olor, dice que tenían los 3 hebreos, ni olor a quemado. Te va a sacar Dios a la libertad y al gozo del Espíritu Santo, si tú puedes creer. Póngase de pie, por favor. Yo no sé si usted se anima a vivir ese tipo de vida, hermano. ¿O cuántos queremos vivir ese tipo de vida? Una dimensión no mayor que la gente, no. Una dimensión espiritual que te hace caminar con Cristo todos los días de tu vida. Aún en las pruebas, aún en las dificultades, el Señor nunca te va a abandonar. Cierre sus ojos un momento. Y aquellos que quieran vivir esa dimensión de Dios, yo voy a invitarte a que te vengas adelante, a que vengas a decirle personalmente al Señor: Señor, yo quiero vivir esa dimensión. Véngase, véngase. Los que ya se cansaron de vivir en tristezas, los que se cansaron de vivir en aflicción, vénganse. Venga a decirle: Señor, tú puedes cambiar mi lamento en baile. Tú puedes cambiar mi tristeza en gozo. Tal vez si me ayudan a orar, hermanos, por favor, hermanos líderes, me ayudan a orar por mis hermanos, para que podamos bendecirlos esta noche. No sabemos las pruebas que puedan estar viviendo. Yo no las conozco, las pruebas, pero conozco a Dios. A Él sí lo conozco.
Y sé que no te va a abandonar en el horno de fuego. No te va a abandonar en el foso de los leones. No te va a abandonar en la enfermedad. No te va a abandonar en la dificultad. Pero tienes que abrirle tu corazón a Él y decirle: Señor, te necesito. Te necesito. No puedo caminar solo. Si tú quieres seguir caminando solo, lo puedes hacer, pero yo no te lo aconsejo. Si tienes la oportunidad de conocer a Dios, tómale la mano al Señor y deja que Dios te muestre cómo se camina sobre las aguas, cómo se camina en el horno de fuego, cómo se camina en el foso de los leones, cómo se camina en la cárcel. Deja que Dios te dirija, Dios te muestre que el Espíritu de Dios es real. Por eso Pablo nos enseñó la semana pasada: llenémonos de su Espíritu. No te llenes de lo de la tierra, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Esta es una relación entre tú y Dios, nadie más. Participa del culto. Participa de su gracia. Aleluya. Hoy venimos a buscarte, Señor. Dile: lléname, Espíritu Santo. Solo de ti. Llénate de Dios. Allá en las sillas, ¿quieres levantar tus manos? Levanta tus manos y adora a Dios. Alaba a Dios. Tú sabrás lo que estás viviendo en tu propia vida. Y si necesitas esa llenura de Dios en tu vida, buscaré y lléname, Señor. Dame más, Señor. Más de tu amor, que yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Eso es. Adórale. Lléname, Señor. Aleluya. Dame más de tu amor, que yo tengo
sed solo de ti. Lléname, Señor. Deja que Dios te abrace esta noche. Que el Espíritu Santo atienda tu alma. Más de tu amor. Que yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname. así es, Señor. Lléname, Señor. Padre, ministra los corazones Más de tu amor. que necesitan de tu llenura, Señor. Ministra los corazones que necesitan ser llenos de tu presencia. Aleluya. Oh, sí, Espíritu Santo. Ministra, Señor, esta noche. Que yo tengo sed solo de ti. Una vez más. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Más de tu amor. Que yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Puedes levantar un momento tus manos al cielo esta noche. Y así con nuestras manos en alto, oramos, Señor amado, oramos esta noche pidiéndote que tú llenes el corazón de aquellos que te necesitamos. Llenas el corazón de aquellos que aún en medio de la prueba y en medio de la dificultad, Señor, necesitamos tu llenura, necesitamos tu espíritu, necesitamos tu presencia, mi Dios. No podemos vivir sin ti. No queremos vivir, Señor, atormentados por las circunstancias de la vida. Queremos vivir, Señor, en paz, creyendo que tú estás con nosotros y creyendo, Señor, que tú obras en nuestra vida cada día, cada momento, porque no nos abandonas, sino que tú estás con nosotros. Padre, yo bendigo la vida de tu pueblo. Yo bendigo la vida, Señor, de esas manos levantadas, Señor, creyendo que tú estás aquí. Y donde tú estás, algo nuevo puede suceder. Yo te ruego que bendigas la vida de cada uno, que la llenes con tu presencia, que la llenes de paz, que la llenes de esperanza, que los llenes de fe, que pongas en nuestra boca un cántico nuevo que te alabe, que te adore y que te exalte. Y como el salmista podamos decir: pacientemente esperé en Jehová y Él oyó mi clamor. Oh Dios mío, gracias porque tú oyes el clamor de tu pueblo, Señor.
Lo bendecimos, creyendo, Señor, que tú obras en nuestra vida. Todo esto lo oramos en el bendito nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.